Si intentas imaginar lo pequeño que es un protón, tu cerebro se rinde. Pero aquí va el reto. Imagina comprimirlo todavía más y meter en ese casi nada 1 kilo de materia. Con eso, en teoría, ya puedes encender un universo. Vamos a traducir escalas imposibles a imágenes entendibles. Empecemos con una idea simple. Lo cotidiano es enorme comparado con el mundo atómico. Un átomo ya es casi vacío. Un protón es una migaja dentro de esa migaja. Hay estimaciones que dicen que en un puntito microscópico de tinta caben cantidades absurdas de protones. No te quedes con el número, quédate con el vértigo. Porque cuando la escala se vuelve extrema, pasan dos cosas raras. La intuición falla y las reglas del juego cambian. El universo no aparece en un lugar, aparece el lugar. Imagina que no existe el escenario, no hay fondo negro, no hay afuera. Si algo nace, nace con su propio espacio y con su propio reloj. Ahora, el cómo depende de qué historia estés contando. Hay una versión clásica donde todo proviene de un estado extremadamente denso y caliente. Y hay una versión moderna donde, además, el universo en sus primeros instantes se expande de forma descomunal, como si el tamaño del cosmos se duplicara en fracciones ridículas de tiempo. Lo importante aquí no es memorizar nombres, sino entender el concepto. Al inicio, toda la energía y materia están en un estado tan compacto que hablar de tamaño es casi una trampa mental. Y aquí viene la frase que cuesta aceptar. No hay un lugar seguro desde donde mirar, porque fuera no existe. Cuando el universo se expande, no está llenando una habitación previa, está fabricando la habitación mientras se estira. Al inicio no hay escenario, el escenario nace con la expansión. Si retrocedes mentalmente hasta el inicio, llegas a un punto que la física describe con una etiqueta práctica, T igual a 0. No significa entendemos el origen, significa a partir de aquí, nuestras ecuaciones dejan de ser confiables. Y aún así, con aceleradores de partículas y matemáticas, los científicos intentan reconstruir lo que pasó inmediatamente después. Tiempos tan diminutos que escribirlos se vuelve una broma de ceros y exponente. Hay cifras divulgativas como 10 a la menos 43 segundos para hablar de ese primer latido. Quédate con la idea. Estamos hablando de un instante donde las fuerzas básicas se separan, donde las reglas se vuelven varias reglas. Fuerzas que hoy parecen distintas, antes eran una sola cosa. Primero se define la gravedad como comportamiento del tejido del espacio-tiempo. Luego se distinguen electromagnetismo y fuerzas nucleares. Y tras eso, aparece un zoológico de partículas. Ahora acelera. En menos de 1 minuto, el universo ya es enorme comparado con su inicio, pero sigue siendo un horno. Temperaturas de miles de millones de grados aparecen en relatos divulgativos. Y en ese calor ocurre algo crucial. La materia no se arma como piezas de Lego, se cocina. En los primeros minutos se forman sobre todo los elementos más ligeros, hidrógeno y helio, con trazas de litio. El universo, por así decirlo, sale con una despensa básica. Y aquí hay un detalle que vale oro para la comprensión. Los átomos pesados que forman rocas, océanos y cuerpos no aparecen en ese arranque, no al principio. Eso significa que la creación no terminó en el minuto 3, solo abrió el tablero. El inicio fabrica ingredientes ligeros, los elementos pesados vendrán después. Entonces, ¿cuándo pasó todo esto? La cifra aceptada hoy para la edad del universo se sitúa alrededor de 13,8 mil millones de años, con ajustes según mediciones. En divulgación también verás 13,7 mil millones. El punto no es pelear por la décima, es entender por qué medirlo es difícil. Medir el pasado profundo es como tratar de reconstruir un incendio mirando el humo desde kilómetros de distancia, excepto que el humo está en todas partes. Y aquí aparece un misterio productivo. Hay muchísimo que no sabemos. ¿Qué detonó el inicio? ¿Hubo algo antes? ¿Tiene sentido la palabra antes si el tiempo nace con el universo?
Algunas hipótesis hablan de ciclos, otras de campos y energías del vacío, otras de muchos universos con parámetros distintos. No son caprichos, son intentos de explicar por qué hay algo en vez de nada. La edad se estima con evidencia, el por qué sigue abierto. Ahora viene una de las historias más humanas de la cosmología, el descubrimiento accidental de una señal antigua. En los años 60, dos investigadores, Arno Penzias y Robert Wilson, trabajaban con una gran antena y sufrían un ruido de fondo persistente. Un silbido que parecía venir de todas partes del cielo, sin importar la hora ni la estación. Revisaron cables, electrónica, conexiones, incluso limpiaron suciedad de aves en la estructura. Y el ruido no se iba. A pocos kilómetros, otro equipo buscaba justamente una predicción. Si el universo nació caliente, entonces el cosmos debería conservar un brillo enfriado con el tiempo, una especie de calor fósil que hoy se vería como microondas. Cuando conectan las piezas, ocurre el giro. El problema de unos era la evidencia soñada de otros. Esa señal es la radiación cósmica de fondo, luz antiquísima estirada por la expansión del universo hasta volverse microondas. Es como escuchar el último temblor de un gong después de horas, si el gong fuera el universo entero. Y aquí un detalle popular. Parte de la estática en señales antiguas de televisión se asocia a esa radiación. No te quedes con el porcentaje, quédate con lo poético y lo brutal. El cielo guarda memoria. Un ruido molesto terminó siendo el eco observable del universo temprano. Ahora ata esto con la gran idea moderna, la inflación. La inflación propone que, en una fracción minúscula de segundo, el universo se expandió de manera espectacular. No es una explosión como dinamita, es el propio espacio estirándose. ¿Por qué importa? Porque explica algo básico. ¿Por qué el universo no es una sopa perfectamente uniforme? Si todo fuera perfectamente homogéneo, la materia no tendría dónde aglutinarse. No habría semillas. Sin semillas, no hay estrellas. Sin estrellas, no hay química compleja. La inflación, en versiones divulgativas, permite que pequeñas irregularidades cuánticas se estiren a escalas cósmicas y terminen siendo los moldes de galaxias y cúmulos. El universo no organiza después. Nace con imperfecciones que se vuelven estructura. Y es aquí donde aparece el efecto ricitos de oro. Ciertos parámetros físicos parecen estar afinados dentro de rangos que permiten estabilidad, estrellas y tiempo suficiente para complejidad. A veces se discute en términos de 6 números o constantes clave. Lo prudente es decirlo así. Pequeñas variaciones en algunas constantes cambiarían drásticamente el tipo de universo que obtienes. La inflación explica por qué existe estructura, semillas, estrellas, galaxias. Y ahora, una pregunta que todo el mundo se hace. Si vuelas recto hacia afuera, ¿llegas al borde? La respuesta rompe la intuición. Puede no existir un borde como pared. En relatividad, el espacio puede ser finito sin tener borde, como la superficie de una esfera. Caminas y no encuentras el final, pero podrías regresar al punto de partida sin caer por ningún precipicio. Además, hay otra trampa del lenguaje. A veces decimos, el universo se expande, como si todo se estirara por igual. Pero sistemas ligados por gravedad, galaxias, sistemas solares, no se hinchan, como si fueran globos. Lo que cambia es la separación entre grandes estructuras a escala cosmológica. Y hay una limitación definitiva. Solo podemos hablar del universo observable, la región desde la cual la luz ha tenido tiempo de llegarnos desde el inicio. Más allá de eso, no es que no exista, es que no podemos recibir información. Cualquier cifra gigantesca en kilómetros para el tamaño depende del modelo y de definiciones. Puede no haber borde, sí hay horizonte, lo observable. Si juntas todo, un inicio extremadamente denso y caliente, una expansión que crea el espacio, una señal fósil que aún llena el cielo, y un crecimiento de estructura que convierte irregularidades mínimas en galaxias. Lo más extraño no es que sea enorme,
es que sea legible. Podemos medir un eco de hace miles de millones de años y convertirlo en un mapa.